Bueno, y arrancamos con la primera entrevista de la mañana. Estamos ya en el Ecuador de la semana y nos siguen llegando datos y además nos siguen llegando informaciones que hoy tenemos que analizar desde el punto de vista sanitario, pero también político y económico. Cada miércoles con nosotros le agradecemos pues que nos dé esa visión tan profesional de cómo no entendemos al resto de los ciudadanos muchas veces lo que pasa y por qué se toman determinados protocolos con Antonio Alarcó, médico y senador. Don Antonio, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, encantado de saludarlos. ¿Cómo estamos? Bueno, se va la semana volando y Se va todo volando, la verdad es que nos efectivamente. hemos encontrado con noticias que vamos a ir comentando hoy, sobre todo ahora que estamos ya en la fase uno y Mm. nadie entiende el por qué. Y hemos visto pues a Fernando Simón pues decir que en base a la polémica, porque algunos territorios con mayor incidencia de contagios, de muertes y de UCI, pues pasaban a la fase uno y otras comunidades como Granada y Málaga, provincias, perdón, pues se quedaban en la fase cero. A esta pregunta decían, ¿quién toma la decisión? Los técnicos, a los cuales todavía seguimos sin ponerle cara a la inmensa mayoría, cosa que no entiendo cuando se paga con dinero público y hablamos de transparencia, y a esta pregunta decía, siempre la última decisión la toma el ministro. Entonces, ¿para qué queremos ese equipo de técnicos de los cuales no conocemos las caras? Esto a Bueno, mí me recuerda mucho cuando se dice, va a pasar esto o ha pasado esto, se cuenta esto. ¿Quién lo dice? La gente en la calle. ¿Qué gente y qué calle? claro, efectivamente. Yo lo digo, creo que todas las mañanas se despierta uno muy temprano con noticias absolutamente aberrantes. Y uno tiene derecho a pensar cada día más que ni tienen plan A, ni tienen plan B, ni tienen plan C, que el tema de los científicos y la evidencia científica ha sido una tomadura de pelo permanente, que siguen sin transparencia. Yo ya es que no es posible. El silencio no es rentable y tiene que ver con no con la prudencia, sino con la imprudencia. Hoy, eso que acabas de comentar, Dani, ha sido exclusivamente dicho por él, en donde no hay informe de los científicos ni de los expertos que hayan dicho cómo se hacía la descalada y uno pasaba a la uno o se quedaba en la cero. Lo cual demuestra que, y tenemos derecho a pensar que sistemáticamente ha sido así, pero lo cual demuestra que no quieren poner el nombre de los supuestamente expertos, pero los filtrados de expertos tienen lo que yo no sé de qué decirte, lo que yo de no sé qué decirte de cocinero, como por decirlo de alguna manera, y además que no hay ningún tipo de criterio, sino que está mandando la política en temas tan técnicos y de salud como la que estamos hablando. Es, desde luego, aberrante, es alarmante y además es decepcionante. Una vez más siguen tomándonos el pelo. Lo malo que de todo esto es que detrás de esto hay salud y detrás de esto hay muchísimos problemas como defunciones, que por cierto seguimos en 170 y algo de forma fijo, como si se cayera un avión todos los días y nos quedáramos tan tranquilos, por lo menos algunos. Quiero preguntarle, Terrible. quiero preguntarle también por el avión que venía de Madrid, Gran Canaria, venía lleno, decía el ministro, pues que cuando salió todo esto, que se tendría que reducir pues un 70% creo que era, o un treinta por Sí, bueno, ciento lo de los aviones. Pero claro. después nos hemos enterado que no hay legislación al respecto y que el aire que se va renovando los aviones cada 3 minutos tiene el mismo sistema que, por ejemplo, el de los quirófanos, aunque en los aviones no hemos tenido esa distancia de seguridad en base a las imágenes y el escándalo que se daba días atrás. Como médico, ¿qué nos puede usted decir? Bueno, primero, que fue un escándalo. Segundo, que fue el avión de Iberia Express de Madrid-Las Palmas, Gran Canaria, Madrid-Tenerife, Mm. en donde la legislación vigente efectivamente no lo dice solamente para los viajes interinsulares. Es algo increíble de improvisación permanente, donde el Boletín Oficial del Estado se ha convertido boletín oficial del gobierno y además tiene más páginas rectificando que de la original, pero el sentido común obliga a pensar que si no se toman medidas en los aviones, porque el aire acondicionado, es verdad que el aire acondicionado, bueno, de quirófano es una forma de decirlo, es verdad que se renueva,
pero habría que cambiar los filtros, control de los filtros, etcétera, 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 y además habría que reducir el número de pasajeros. Y si no se puede reducir el número de pasajeros, ¿de qué estamos hablando? De las distancias, del tipo de distancias que nos obligan a tener, que es verdad que la distancia social, porque este virus pasa de un lado a otro de forma fácil. Luego, en definitiva, todo es una pura improvisación. Yo ya es que no estoy dispuesto, la moderación que me caracteriza, y lo sigo teniendo, pero uno llega por la mañana ya, se levanta muy enfadado con la tomadura de pelo que nos están haciendo, Daniel. Esto no puede ser, Dani. No hay derecho que el tema de los aviones, si lo regulas para los aviones locales interinsulares, que son aviones más pequeños, lo tendrá que regular para los aviones no interinsulares sino peninsulares, o para los demás aviones. Si es verdad que no es rentable que se viaje un avión con el 50 o el 40%, lo que sea, el número es lo de menos, pues se habrá que tomar las medidas de esterilización permanente, con intervalos de desinfección masiva del avión, que eso hace que se utilice mucho menos, etcétera, etcétera, con el control de los filtros, control bacteriológico vírico de los filtros, etcétera, y además a todos los pasajeros informarles y a todos los pasajeros darles los medios necesarios para que se pueda volar sin ningún tipo de problema. Todo improvisación, es tristísimo. Y precisamente se lió una muy seria, porque además el comandante, uno de los comandantes, lo único que se le ocurre decirle a los pasajeros una vez dentro Sí, es que que si el que no querían le que guste, bajarse, que se bajaran, sí, claro, y bueno, después, ¿cómo reclamo? que se baje él, ¿no? Es que uno no viaja en estos momentos de vacaciones, ¿eh? Porque son viajes todos por necesidades claras. Ayer se puso de ejemplo un militar que venía a Fuerteventura, a una de las bases que tenemos, y resulta que está en cuarentena. No puede trabajar porque en ese avión no se sabe si estaba positivo o negativo. La gente, con lo cual es algo, desde luego, terrible. ¿En qué manos estamos, queridos compañeros? ¿En qué manos estamos? No hay derecho. Y a esto lo llaman después crítica política interesada, no, esto se llama crítica científica no interesada sino sensata ante tanto desmadre que está ocurriendo. Otro tema que también se ha hablado es, muy bien, ha llegado la fase uno, pero nos hemos encontrado un montón de casos en el que no puede haber control, pues si se descontrola, por decirlo de alguna manera, Sí, esta pandemia. Por ejemplo, en esta fase uno te siguen diciendo que usted tiene que salir al mismo tiempo con toda la población a correr en unas franjas horarias cuando podría hacerse libremente, cuando ya una persona puede salir y no te pueden decir absolutamente nada. claro. Si quieres ir a casa de un familiar, a casa de un amigo, sin ningún tipo de restricción de horarios, a comprar o a tomarte un cortado, pero te dicen que tienes que salir a correr en unas horas determinadas. ¿Esto no es un poco un disparate? Es un disparate. No Porque además tenemos es mucho ningún, más peligro que salga todo el mundo a correr al mismo tiempo en la misma zona. sin duda, pero muchísimo más. Además, ese tipo de horarios que tendrían la sensatez si se respetara el resto de las cosas que se tomaran, pero como acaba de decir, no tiene, hoy, en teoría, hoy, Dani, se puede ir a salir a la calle todo el mundo. No hay, ¿cuál es el motivo para que paren a alguien que vaya hoy, que salga de aquí, por No, ejemplo? no, es que hay unas imágenes ayer de Triana, en Las Palmas, que era multitudinario, como en los mejores momentos de salir de compras. Pero Ah, después al mismo tiempo tenemos los centros comerciales cerrados con todas las tiendas. Es que es incomprensible esto. y al mismo tiempo algunos con mascarilla, otros sin mascarilla, y al mismo tiempo la calle la carrera llena en una hora determinada. Es algo, es tanta la improvisación. Es que no es criticar por criticar. Ojalá pudiéramos por la mañana, los miércoles, decir buenos días, ¿cómo están? Qué bien está yendo las cosas. Ha disminuido, tenemos el plan, el mapa epidemiológico realizado, que sigue sin hacerse, Dani. Seguimos sin medios, Dani. Seguimos sin medios los profesionales. Siguen contaminándose los profesionales todos los días porque seguimos sin medios. Ya el gobierno el mando único, que nadie quiere hablar de él, y sin embargo está todavía funcionando, pero nadie quiere hablar de él porque son los responsables de todo, sigue sin tomar las medidas. Seguimos sin tener PCR bien hechos. Los PCR que se han hecho, Dani, tenemos la sospecha fundada de que no están sirviendo. Lo digo en antena, Radio Los Realejos, a la hora que estamos hablando. Y esto es lo que está ocurriendo. Y esto no puede ser. Se tiene que acabar ya tanta improvisación. Con lo cual, ojalá pudiéramos decir otra cosa. Cuanto peor, peor. Es verdad. Y lo sentimos. Pero no puede ser, o cuanto mejor, mejor. Pero es que no podemos decir mejor, mejor, porque es que todos los días nos levantamos con un problema serio de improvisación y sin que nadie sea responsable al final.
el gobierno se quita del medio, el mando único no aparece, y después si es Madrid le echa la culpa a la Comunidad de Madrid, y si es no sé quién le echa la culpa a no sé quién. Es algo muy serio, es muy duro, muy duro. Muy Otra duro. polémica que hemos visto, yo digo, quiero plantearle todo esto a nivel sanitario, a ver si realmente es un disparate o no. Es decir, nos llevan diciendo ahora que el uso de las mascarillas es obligatorio. Primero no, después tal vez Pues sí, que era recomendable, ahora que será obligatorio, pero si no hay mascarillas que nos lo podemos saltar. Es una cosa increíble. Entonces, nos hemos encontrado con otra polémica. Unos médicos dicen una cosa, otros dicen otra, de si las mascarillas que ha puesto la Comunidad de Madrid, que son las de máxima protección, la sí, FFP2, sí. se ha puesto en duda, pues que al ser tan buenas, que puedan ser beneficiarias, que puedan ser un beneficio, perdón, para la ciudadanía. ¿Qué podemos decir Claro. en torno a este tema? Primero, la mascarilla, mi opinión sincera, científica, es la vacuna que tenemos hoy, hasta que venga. Es un método sencillo, que se puede hacer universal, que tiene que ser las correctas y que la tenemos que tener todos. Lo de los guantes es un tema distinto. Y no lo tiene casi nadie. Es claro, y sí a la mascarilla, sí a las más profesionales que se puedan tener, y sí que no sean, como ocurrió con el gobierno que compró 600.000 falsas, en donde se contaminó más de 1.000 sanitarios. En definitiva, sí a la mascarilla, es la vacuna que tenemos hoy, no hay duda en eso, la debemos de tener todas, no colocada en la mano como se ha visto en muchas fotos, sino colocada correctamente, cambiar cada 2 días, y lo tiene que facilitar obligatoriamente, y cuando quien lo reclama, el gobierno, o que las farmacias la tengan de una forma correcta y permanente, que no la han tenido durante mucho tiempo porque no habían contado con uno de los pilares básicos de la sanidad, que son las farmacias comunitarias, que por fin, después de iniciativas nuestras fuertes a nivel de Madrid, se ha puesto. O sea que Es muy sí a la malo. mascarilla Sí. y sí a la mascarilla de máxima protección, en este caso la, Sí, bueno, pero debo en decir caso de también que que sea vale posible, claro. claro, vale la quirúrgica, Dani. Eso no hay que, vale la quirúrgica. Lo que no vale la quirúrgica es que la metan en la lavadora y se la vuelvan a poner porque se destruye. Claro, La pero cuando es que quirúrgica, hemos visto en alguna televisión decir poco más que era un peligro usar la mascarilla que estaba poniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid gratis a no, los no, no, ciudadanos. no, no es un peligro. No es ni mucho menos un peligro. Lo que pasa es que tiene un filtro que hay que saberlo usar bien, y ese filtro no tenerlo abierto, claro. Pero no es una mascarilla. De hecho, yo la tengo. De hecho, yo la tengo. Comprada, por cierto, comprada, porque públicamente no te la dan. Y aquí digo, la mascarilla no me la quito. Yo estoy llevando ahora la quirúrgica, de todas maneras, permanentemente. No dentro de casa, pero salgo de mi casa con la mascarilla quirúrgica, me voy a mi despacho en el hospital, me quito la mascarilla quirúrgica allí, me cambio el tema de quirófano, porque lo que estamos haciendo es eso, como ayer, que estuvimos operando toda la mañana hasta las 4 de la tarde, después de ahí cogemos otra mascarilla, bueno, en definitiva, quirúrgica, quirúrgica, quirúrgica. Es verdad que nosotros tenemos acceso, los cirujanos, mayoritariamente a ese tipo de mascarilla, estaría bueno que no. Y yo ya en quirófano me estoy poniendo la mampara de esta, que es bastante barato también, pero eso no hace falta que la ciudadana lo lleve. Algunos que están, como los farmacéuticos, sí, esa mampara de plástico que funciona bastante bien, aparte de la mascarilla. Pero la ciudadanía normal, los Ralejos, en Tenerife, en Las Palmas, en cualquier sitio, mascarilla quirúrgica normal. Suficiente, pero hay que tenerla, Que por no en la cierto, mano. ¿cuánto nos dura cuando la compramos? Sí, porque una Lo, persona no lo, se pone la mascarilla 8 horas. No, lo normal, una mascarilla usada unas 4 horas cada una diarias, debe durar 2 días, 3 días, no más, no más. Y hay que quitarse de ponérsela bien y después tirarla, porque evidentemente puede estar contaminada al final del tiempo, en el propio filtro. 2, 3 días, dependiendo, si lo usa usted muy poco, porque está en casa, pues le puede durar días y semanas, pero si lo usa normalmente 4 o 5 horas al día, hay que cambiarla cada 2 días. Cada 2 días. Bien, Sí, eso es lo sensato. otra noticia, Antonio. Mm. La cantidad de niños contagiados por COVID. Aquí lo Sí, dijimos, una vez que fuera a tomarse la medida, si no se tomaban bien las medidas, y vimos unas imágenes tremendas cuando dijeron que los niños podían salir a la calle. Pero es que es un número altísimo. bueno, sí, aquí hay un tema importante científico, que son transmisores de la enfermedad, pero no pueden hacer. Hay niños que han sido afectados y han estado por una carga vírica muy importante en la UBI de los hospitales. Poquitos, gracias a Dios, pero tienen carga positiva y transmiten la enfermedad,
pero gracias a Dios, no se sabe muy bien por qué, es un tema muy complejo, no padecen la enfermedad, mayoritariamente. Se ha extendido que sí, que no, no. Mayoritariamente no padecen la enfermedad, aunque pueden ser contaminantes y ser transmisores de la enfermedad a otros. Por eso la unión niño-nieto hay que tener cuidado y saberlo muy bien. Veíamos también decir recientemente a Fernando Simón que lo dejaba en duda, no sé si la duda ha alertado, perdón, todavía mucho más a la población, y es que una persona después de dar o los falsos negativos Negativo, sí. o que puede volver a contagiarse después de haber sufrido o haber pasado la enfermedad de coronavirus. ¿Qué hay de cierto, qué hay de falso? ¿Hasta dónde Bueno, sabemos? no hay, mayoritariamente los que tienen un test bien hecho y tienen anticuerpos francos y claros ante el virus, no padecen la enfermedad otra vez. Es verdad que ha habido algunos contagios en Otra cosa es que China, el virus pudiera mutar y transformarse. sé sin duda, que por cierto ya se ha visto que el virus que está, el coronavirus que está en Europa, el que empezó en Italia, preferentemente, tienen 14 proteínas distintas, precisamente en las pículas, que el que vino, el originario de China. Mm. Pero bueno, eso no ha tenido trascendencia en este momento porque ha cambiado y es mayoritariamente en toda Europa, en todo el mundo se ha impuesto ese virus ese coronavirus con esas 14 proteínas distintas que están en las pículas donde se engancha, donde viene lo de corona, y es distinto. Segundo, quiero decir, puede haber carga vírica positiva sin padecer la enfermedad, quiere decir, tú puedes tener la enfermedad, tener anticuerpos y te hacen a los 15 días otra vez la determinación y te sale positivo, pero no eres contagioso, lo que se llama carga vírica de virus muertos, por decirlo de alguna manera, O porque sea, los el virus, residuo. exacto, el residuo, y además el residuo no es contaminante, y eso también hay que saberlo, pero eso es un tema técnico, y hay que saberlo porque eso va a ocurrir y ocurre, y eso ocurre con mucha frecuencia y no pasa nada. En ese sentido, sabía que puede tener carga vírica positiva de los famosos virus muertos o residuos y que además saben que los virus no es que se reproducen, lo que hacen es que se replican. Vienen a las células alveolares del pulmón y ahí se replica. La célula es lo que hace y se replica por millones de veces. ¿Eh? No es que se reproducen como si fuera un animal vivo, ¿me entiendes? No, no, es que se replica a sí mismo por millones de veces. Y eso es lo que está ocurriendo. Pero sí tienes anticuerpos, se ha visto contagios, otra vez reinfecciones, debido a que puede haber carga vírica profunda, mucha cantidad, y después también carga vírica positiva sin contagiar, y es lo más frecuente. Dos O sea que últimas, lo sí. determinan y es positivo, pero no es contagiante. Dos últimas cuestiones para concluir con la entrevista de este miércoles, Antonio. Una de ellas sería la vacuna, porque ya hemos escuchado desde medicamento que puede tratar el virus y la de Israel, o seguimos avanzando con el tema de la vacuna que activaría nuestro cuerpo para una defensa de una futura infección. Estamos hablando de cosas distintas. Totalmente distinta. Hay antivíricos actuales que están funcionando para otro tipo de cosas, que están funcionando bien cuando se dan desde el principio, que evita la replicación vírica y la disminuye. Hay. El famoso de antimalaria ya no se usa porque tiene complicaciones secundarias cardíacas a veces importantes, pero hay algunos de los antivíricos, el Rambavir, este famoso, que está funcionando bien. Está funcionando bien después los corticoides y después los anticoagulantes, porque se ha visto que hay un factor de un síndrome intravascular diseminado importante que hace que esté funcionando. En definitiva, ese tema es un tratamiento no definitivo que va bien para los enfermos graves. Los enfermos graves. Con respecto a la vacuna tiene una base común todas. Y en esa base común ya la tiene, porque hay otras anteriores vacunas, la del SIDA, etcétera, etcétera, que la base es la misma, es como si fuera una pistola que es la base y la bala es la que cambia. Bueno, pues esto es igual. Entonces, yo creo que va rápido. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente trabajando a la vez en un proceso de vacuna, a la vez con tanto dinero. Estoy Quiere decir que convencido de que se ha invertido en investigación, por lo menos. bueno, está invertido, en estos momentos se está gastando más de 1.000 millones de euros en investigación directa en distintos países con respecto a la vacuna. Y yo creo que los pases son inevitables, hay unos pases obligados, la fase 1, fase 2 y después la fase en personas, fase animal, fase celular, fase animal y en personas, y en ese sentido
van muy bien, muy rápido, una americana, otra china y otra inglesa, y bueno, esperemos que sea pronto, pero claro, la vacuna tiene que ser segura y fiable. Si usted reproduce una vacuna, la pone a miles y millones de personas y no es fiable, doble mal se ha hecho, con lo cual esa garantía hay que comprobarla con cierto tiempo, y por mucho que yo creo que vaya, lo normal es que tarde casi un año, pero acortando los espacios con cierta seguridad, obligado por las circunstancias, hasta final de este año, ojalá venga antes y ojalá venga al final de este año, no será una vacuna segura. Ojalá nos confundamos en esto. Normalmente tarda bastante más. Y terminamos pues con la intención del gobierno de cambiar la ley, adaptarla a sus necesidades y decir que a los partidos que quiere una prórroga del estado de alarma, pero esta vez de 30 días para poder culminar todo su proyecto. Qué tomadura de pelo, ¿eh? Antes era cada 15 porque el periodo del coronavirus era 15 días de valoración. Ya eso no vale. Ahora lo que interesa es un mes para no tener que pedirla más. En donde ya se está negociando con canjes políticos terribles, como excarcelación de presos, etcétera, etcétera, en el País Vasco, para que la apoyen para un mes y no pedirla cada 15 días, que ya esa unidad de medida no vale ni para el propio gobierno que la dijo, porque era cierto sentido, tenía que cada 15 días se podía valorar porque la contaminación, sigue habiendo, no sigue existiendo el mapa epidemiológico, sigue habiendo asintomáticos contagiosos sueltos sin saber dónde están, y sigue habiendo un desmadre real importante que nos puede ir a llevar, aparte de que la conciencia individual es clave en estos momentos más que antes, aparte de eso, nos puede llevar a un repunte peligrosísimo. Pero ahora la unidad de medida, como acaba de decir, ya es el mes, no se sabe por qué es el mes, será porque les interesa, y además de un desmadre absoluto donde se están tomando medidas aleatorias distintas que tengan que ver con esto, con el coronavirus, y además 170, 178, 174, 160, un avión se cae todos los días, en teoría, en el número de fallecimientos, y sigue estable en ese número, pero no disminuye ese número. Es una tragedia terrible la que estamos viviendo. Don Antonio Alarcó, muchísimas gracias por estar con nosotros. El miércoles volvemos con las noticias que surjan de aquí y hasta la próxima semana, ¿de acuerdo? De acuerdo y encantado, muchas gracias por lo que hacen. Esperemos que podamos decir qué bueno lo que está ocurriendo. Esperemos que lo podamos decir. Ojalá. Feliz semana, don Antonio. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Muchas gracias.